Bien, ahí está. Entonces, ayer estuvimos viendo toda la parte de los límites celulares del núcleo y empezamos a ver un poco las organelas. La primera organela que vimos fueron los ribosomas y dijimos que los ribosomas son organelas que no estaban rodeadas por membranas. Vimos un poquito la diferencia entre los ribosomas procariotas y eucariotas. Vimos que estaban formados por dos subunidades, que en realidad generalmente están separados y se juntan cuando se va a producir la síntesis de proteínas, que es la función del ribosoma, básicamente. Y empezamos con el sistema de endomembranas. Dijimos que el sistema de endomembranas era un conjunto de compartimentos membranosos que, si bien son estructuras separadas, están conectados funcionalmente. Y alcanzamos a ver los dos retículos, el retículo rugoso y el retículo liso. El rugoso, el que me sintetizaba proteínas de exportación o de membrana, y el liso, que es el que no tiene los ribosomas, este que está acá, que no tiene los ribosomas, que cumple función de síntesis de lípidos, desintoxicación celular y glucogenólisis. Y hasta ahí llegamos, hasta los retículos. Entonces, ¿qué nos queda por ver del sistema de endomembrana? El complejo de Golgi, las vacuolas y vesículas y los lisosomas. Vamos a ir en ese orden, viendo todas las estructuras que forman parte del sistema de endomembrana. Empezamos entonces con el complejo de Golgi. El complejo de Golgi es una estructura que está formada por cisternas aplanadas, que tienen esta forma que vemos acá, que tienen una cara cis, una cara trans, y en el medio una cisterna central. Ese complejo de Golgi, ¿para qué sirve? Ese complejo de Golgi recibe moléculas, como por ejemplo proteínas del RER o lípidos del REL, los compacta y forma vesículas. Esas vesículas que forma, que se llaman vesículas de secreción, son vesículas que pueden salir de las células, ir a la membrana celular o a la pared, o quedarse dentro de la célula. Entonces lo que hace es empaquetar en vesículas sustancias, por ejemplo, proteínas o lípidos. Pero además hace el proceso de glucosilación, que es el agregado de azúcar a las proteínas. Entonces fíjense, las sustancias entran por la cara cis, se empaquetan en vesículas y las vesículas salen por la cara trans. Ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, ahí está, me equivoqué de diapo. ¿Cómo sería, por ejemplo, un proceso con una proteína que viene del RER? Bueno, supongamos que el retículo rugoso sintetiza una proteína de exportación, o que va a la membrana, no sabemos. Esa proteína viene en vesículas que se fusionan con el complejo de Golgi. ¿Y qué hace el complejo de Golgi? Y bueno, el complejo de Golgi lo que puede hacer es, por ejemplo, glucosilarla, agregarle glucosa, y forma vesículas de secreción, que son estas vesiculitas verdes que están viendo acá. Y esas vesículas de secreción pueden irse hacia afuera de la célula, quedarse en la membrana celular, y de hecho, hay un tipo de vesícula especial que produce el complejo de Golgi, que son los lisosomas, que ya vamos a ver enseguida qué función cumple. Pero básicamente, mi complejo de Golgi lo que hace es empaquetarme, modificarme las sustancias que recibe y empaquetarlas dentro de vesículas, porque es la manera en que se transportan las sustancias, ya sea hasta la membrana, hasta la pared, hacia afuera o hacia adentro de la célula. Y les voy a hacer una aclaración de algo que tienen ahí. En la célula animal, las cisternas van a estar pegadas como vemos acá, las cisternas que forman el complejo de Golgi. Pero en la célula vegetal, en los protistas, en algunos invertebrados y en los hongos, estas cisternas están separadas. Esto
es importante porque fue pregunta de examen de ingreso en la Facultad de Medicina. ¿Cómo estaban las cisternas en las otras células que no era el animal? ¿Sí? Está en el último párrafo de su cuadernillo. En el cuadernillo que ustedes tienen donde les explica el complejo, el último párrafo les dice eso. ¿Sí? Recién les dije que se formaban vesículas. Bueno, otra de las estructuras que forma parte de nuestro sistema de endomembranas son las vacuolas y las vesículas. ¿Cuál es la diferencia, entre una vacuola y una vesícula? Primero, ¿qué son? Son bolsitas rodeadas de una membrana que me almacenan sustancias y además de almacenarme sustancias, me las transportan. Por ejemplo, estas vesículas que vimos acá, que podían irse afuera o podían ir a la membrana. Entonces, ¿qué son las vesículas? Son bolsitas de membrana que se encuentran en todas las células eucariotas, tanto en la animal como en la vegetal, y son pequeñas. ¿Y para qué sirven? Pueden almacenar sustancias, lípidos, proteínas, desechos, enzimas, pero además pueden transportar sustancias, porque la vesícula se mueve. Entonces no solamente me sirven para almacenarla, sino también para transportarlas a la sustancia. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una vacuola? ¿Sí? La diferencia con una vacuola es que la vacuola es un tipo de vesícula que solo encuentro en plantas y hongos. Y ustedes me van a decir, ¿cuál es la diferencia? La vacuola es grande. Las vesículas son pequeñitas y generalmente las vesículas hay más de una. Las vacuolas están solamente en las plantas y en los hongos. No voy a encontrar vacuolas en la célula animal. Son un tipo especial de vesícula, que generalmente ocupan del 30 al 90% del volumen de la célula. ¿Y para qué me sirve la vacuola? Bueno, la vacuola también puede almacenar sustancias, desechos, nutrientes, enzimas, pero además puede almacenar agua, que bueno, dentro de todo es un nutriente para una planta. Y eso, el que almacene agua, le da a la célula vegetal algo que se llama turgencia. Y ya lo van a terminar de entender en la unidad que viene, cuando vean qué es la turgencia. Pero básicamente, el que esa vacuola me almacene agua, puede haber una vacuola que almacena agua, otra que almacena enzimas, otra que, ¿sí? Lo mismo que vesículas, puede haber una vesícula que almacena desechos, otra que almacena proteínas, otra que almacena lípidos. Pueden haber distintas que almacenan distintas cosas. Pero sí me interesa que entiendan que las vacuolas, que son bien grandes y que generalmente vienen de la fusión de vacuolitas más pequeñas, solamente las encuentro en las plantas y en los hongos. Ahora, las vesículas las encuentro en la célula animal y también en la célula vegetal, o sea que las plantas y los hongos también pueden tener vesículas, porque las encuentro en todas las células eucariotas, en un alga, en un hongo, en un animal, en una planta. ¿Se entiende la diferencia entre uno y el otro? ¿Sí? Bien. Otro componente del sistema de endomembranas que yo les mencioné recién son los lisosomas. Les dije que los lisosomas provenían del complejo de Golgi, se forman ahí, y que pertenecían al sistema de endomembranas. Los lisosomas también son bolsitas membranosas, como si fuera una vesícula. Pero la diferencia es que dentro de ellos ocurre un proceso de digestión intracelular. ¿Por qué? Porque mi lisosoma adentro tiene enzimas que se llaman enzimas hidrolíticas, que pueden degradar cualquier macromolécula, una proteína, un lípido, un glúcido. Ahora, esas enzimas que tengo adentro, esas enzimas que tengo dentro de mi lisosoma, actúan
a un pH determinado. Ese pH al cual actúan es un pH ácido. ¿Y cómo hago yo para mantener adentro del lisosoma un pH ácido? Para que las enzimas puedan actuar. Lo que hago es, en la membrana del lisosoma, hay bombas de protones. ¿Qué quiere decir? Proteínas que lo que hacen es bombear protones hacia adentro del lisosoma, para que dentro del lisosoma el pH quede ácido, porque si no está ese pH ácido, las enzimas hidrolíticas no actúan. Entonces, ustedes me podrían decir, pero Dani, si vos me estás diciendo que me degrada todo tipo de sustancias y la membrana de este lisosoma tiene proteínas, tiene lípidos, ¿cómo no se degrada la membrana? Y me degrada todo tipo de macromoléculas. Bueno, ¿por qué no se degrada? Porque la membrana del lisosoma está protegida. Porque tiene una sustancia, las proteínas tienen una sustancia que se llama polilactosamina, que contiene un ácido que se llama ácido siálico. Y esas sustancias protegen a la membrana para que no se degrade. La protegen de la autodegradación. Entonces, repito, los lisosomas contienen enzima de tipo hidrolítica, se forman en el complejo de Golgi, lo vimos recién, miren, ahí están pintados como de violetita, y por lo tanto pertenecen al sistema de endomembrana. Ahora, necesito que me escuchen acá. Lisosoma como lisosoma lo voy a encontrar en la célula animal, como vesícula pequeña. Lo voy a encontrar en la célula animal. A veces son pequeñitos y se llaman lisosomas primarios, y a veces se fusionan con vacuolas y forman lisosomas secundarios. Ahora, ustedes me van a decir, entonces las plantas y los hongos, ¿qué? Bueno, en las plantas y en los hongos no hay lisosomas como lisosomas, sino que hay vacuolas que adentro tienen enzimas hidrolíticas como las que tienen los lisosomas. Entonces cumplen la misma función que un lisosoma, a pesar de que no son lisosomas. ¿Se entiende o mucho enrosque lo que dije? ¿Se entendió? Los lisosomas, que son vesiculitas, donde adentro hay enzimas hidrolíticas, están solamente en la célula animal. En la vegetal hay vacuolas que adentro tienen enzimas hidrolíticas. Entonces cumplen la función como si fueran un lisosoma, además de cumplir otras funciones, pero no está ese lisosoma vesícula pequeña, sino que hay vacuolas que adentro contienen enzimas hidrolíticas. ¿Se entendió? Eso pasa en las plantas y en los hongos. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Entonces, hasta acá, hasta los lisosomas, llegan las estructuras que forman parte del sistema de endomembrana. Pero hay otras estructuras en mi célula. Por ejemplo, los peroxisomas. Los peroxisomas siempre se los compara con los lisosomas, porque también son bolsitas membranosas, pero tienen sus diferencias con los lisosomas. ¿Por qué? Porque, primero, degradan ácidos grasos y sustancias tóxicas. Segundo, no vienen del complejo de Golgi, o sea, no se forman en el complejo de Golgi, y por lo tanto, no forman parte del sistema de endomembrana. Y tercero, no tienen enzimas hidrolíticas, tienen enzimas oxidativas. Estas enzimas oxidativas lo que hacen es unir el oxígeno con hidrógeno y forman peróxido de hidrógeno. Pero el peróxido de hidrógeno es tóxico para la célula. Entonces, existe otra enzima que se llama catalasa que me rompe el peróxido de hidrógeno en agua y protones.
Entonces, en conclusión, la diferencia del peroxisoma con el lisosoma es que el peroxisoma no viene del sistema de endomembranas porque no se forma en el complejo de Golgi y no tiene enzimas hidrolíticas, tiene otro tipo de enzimas. Ahora, peroxisomas encuentro tanto en la célula animal como en la vegetal. En la animal, por ejemplo, hay muchos peroxisomas en las células del hígado, porque como me interviene en procesos de degradación de sustancias tóxicas, y el hígado es quien se encarga de esa función, las células animales tienen más cantidad de peroxisomas, sobre todo las células del hígado. En las plantas, en la célula vegetal, encuentro peroxisomas en dos lados, en las hojas y en las semillas, pero en las semillas reciben un nombre especial que se llaman glioxisomas, que son un tipo de peroxisoma que intervienen en la transformación de los ácidos grasos. Y como les dije, están en la semilla de la planta. Entonces, el peroxisoma casi lo tiene tanto la planta como los animales, la célula vegetal como la célula animal. ¿Se entiende? Sí. Profe, tengo una duda con las proteínas, o sea, no me lo puedo imaginar, o sea, a ver si me explico. La síntesis de las proteínas ocurre en el rugoso, en el retículo rugoso, ¿verdad? Y también en los ribosomas libres. Pero eso no es el acoplamiento. En los ribosomas ocurre el acoplamiento. Vamos por partes. Vos tenés ribosomas que están libres en el citoplasma y ribosomas que están adheridos al red. Sí. Todas las proteínas empiezan su síntesis en los libres, en los ribosomas libres. Las proteínas que van a usarse dentro de la célula empiezan y terminan su formación dentro de los ribosomas libres. Ahora, cuando en un ribosoma está sintetizando una proteína que, por ejemplo, va a ser exportada o va a ir a la membrana, ese ribosoma que la empieza a sintetizar en el citoplasma se adhiere al retículo rugoso y completa la formación de la proteína en el retículo rugoso. Ah. En los ribosomas libres y la completa en el retículo rugoso. Ah, ¿Se entendió? Sí, estaba confundida. Bien, perfecto, buenísimo. Entonces, otra de las organelas importantes, además del peroxisoma, es, la reina, la mitocondria. Las mitocondrias, hemos hablado bastante ya de las mitocondrias, son organelas que están rodeadas por dos membranas y están en todas las células eucariotas aeróbicas. ¿Qué función cumplen? El proceso de respiración celular. Ya lo van a ver ustedes en detalle. En la unidad 4 vamos a ver en detalle qué es la respiración celular. Pero para que más o menos tengan una idea, es un proceso donde se consume oxígeno y se libera ATP. ¿Sí? Ahora, las mitocondrias, como todas las organelas, cuanto, por ejemplo, más cantidad de ATP necesite mi célula, más cantidad de mitocondrias va a tener. Por ejemplo, una célula muscular va a tener mucha cantidad de mitocondrias porque necesita mucho ATP. Y recuerden que la mitocondria, miren, que es esta que tienen acá para que la vean, tiene una membrana externa, que es lisa, una membrana interna, que tiene pliegues, que se llaman crestas, y entre las dos membranas hay un espacio que se llama espacio intermembrana. Y dentro de la membrana interna está lo que se llama la matriz mitocondrial. ¿Y qué hay dentro de esa matriz? Ribosomas propios, porque la mitocondria adentro tiene sus propios ribosomas, y además esta mitocondria tiene ADN propio, pero ojo con esto, porque el ADN que tiene es ADN circular,
no es el mismo ADN que hay en el núcleo de la célula, porque esto es una célula eucariota, o sea que el ADN que tiene es lineal, como una escalera. Dentro de la mitocondria, el ADN que tengo es circular, porque recuerden que eso es lo que explica la teoría endosimbiótica, que estas organelas provienen de endosimbiosis, ella y el cloroplasto. Entonces, la mitocondria tiene esta estructura que ven acá. Ya, como les dije, dentro de unas unidades van a ver bien cómo se produce ese proceso de respiración celular, que es por el cual obtenemos el ATP. O sea, la célula obtiene el ATP para poder hacer todas las funciones que necesita. Y todos los procesos ocurren acá. El proceso de la obtención ocurre acá. Otra organela importante son los plástidos, que también están rodeados por dos membranas. Pero el plástido o los plástidos son exclusivos de la célula vegetal. En la célula animal no hay plástidos. ¿Qué tipos de plástido hay? Tengo los leucoplastos, que almacenan almidón y a veces pueden almacenar proteínas y aceites. Los cromoplastos, que almacenan pigmentos, por ejemplo, los carotenoides son pigmentos de color tipo anaranjado, como los que hay en la zanahoria, en el zapallo. Y los cloroplastos, que almacenan clorofila. Entonces es el lugar donde se produce la fotosíntesis, que también la vamos a ver más adelante. Miren, acá tienen una imagen de lo que es un leucoplasto, un cromoplasto y el cloroplasto. Fíjense que los cloroplastos son verdes porque son los que almacenan la clorofila, por eso las plantas son verdes. Ahora, nosotros nos vamos a concentrar en el cloroplasto, que es el que tienen acá. Fíjense. Mi cloroplasto tiene una membrana externa, una membrana interna, entre ambas membranas hay un espacio, que se llama espacio intermembrana, pero el cloroplasto tiene una membrana más, que se llama membrana tilacoidal. Es eso que tienen acá ustedes que dice tilacoide, que si se fijan, parecen como pilas de monedas. Bueno, eso en realidad es una membrana, y es a donde verdaderamente ocurre la fotosíntesis. El conjunto de toda esa pila de monedas, diríamos, se denomina grana. Y además, en el cloroplasto, lo que rodea a la membrana tilacoidal se le denomina estroma. Esto es un cloroplasto. Puntualmente donde se produce la fotosíntesis es en la membrana tilacoidal. O sea que no solamente que tiene una membrana externa y una interna, sino que también tiene una membrana que se llama tilacoidal. Hay dos que la rodean y una que adopta esta forma como de pila de moneda. Entonces, en conclusión, ¿qué función cumple el cloroplasto? La fotosíntesis, que si se acuerdan, es un proceso anabólico. ¿Qué quiere decir eso? Parto de sustancias simples y obtengo sustancias complejas. Ya lo van a ver, repito, en la misma unidad donde van a ver la respiración celular, van a ver la fotosíntesis. Y las mitocondrias hacen el proceso de respiración celular, que es un proceso catabólico. Es decir, degrado sustancias complejas, obtengo sustancias simples. Y es el proceso por el cual obtengo ATP. Y como para terminar de cerrar la idea, recuerden, las mitocondrias están en todas las células eucariotas aeróbicas. En cambio, los cloroplastos están en todas las plantas y en algunas algas. Las algas pertenecen al reino de los protistas. ¿Se entendió? ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta acá que me quieran preguntar? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Profe, ¿qué era aeróbico? Que no me acuerdo. Aeróbica es que necesitan oxígeno para vivir, que viven en condiciones de oxígeno. Anaeróbica es que no soportan el oxígeno, se mueren en presencia de oxígeno. ¿Se entiende? Dani, Dime, te escucho. las mitocondrias están en todas las eucariotas aeróbicas y los cloroplastos que estaba anotando.
Sí, decime, Juli, te escucho. ¿En dónde están las Ah, cloroplastas? los cloroplastos están en todas las células vegetales, en todas las plantas y en algunas algas. Ah, bien. ¿Qué otra duda quedó? Díganme. ¿Algo más de lo que hemos visto que haya quedado de duda? Bueno, entonces vamos a ir con la última parte, que es la parte final de la unidad. Esperen que ya les comparto. Acá estamos. Que es la parte del citoesqueleto. Ya les comparto pantalla. Guárdenme un minuto. Acá. Bueno. ¿Están viendo? Avísenme, por favor. Sí. Sí, profe. Fíjense, para que más o menos nos orientemos. Vimos el citosol, vimos todas las organelas hasta recién. Y ahora nos vamos a ir a la parte final. Vamos a ver el citoesqueleto, que está formado por microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, que forman estructuras que se llaman organoides microtubulares, entre otras, ¿sí? Porque hay otras que forman otras cosas. Esto que tienen acá son las tres estructuras que forman parte de mi citoesqueleto. Los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Fíjense que el microtúbulo es como más grueso. Si nosotros hacemos una comparación de para qué sirve, porque ustedes me podrían decir, ¿para qué le sirve esto a las células? Bueno, le sirve de muchas cosas. Le da forma, permite el movimiento de las organelas o de las vesículas, o de la célula inclusive. Intervienen en los procesos de división celular. Entonces, las funciones del citoesqueleto son muchas. Vamos a ver algunas nosotros. Para eso vamos a empezar viendo las tres estructuras que forman parte del citoesqueleto, que son los más finitos, los filamentos de actina o microfilamentos, que miden 6 nanómetros de diámetro, y están formados por una proteína globular que se llama actina G, que forma un polímero en forma helicoidal que se llama actina F, fíjense. Es la más finita que ustedes ven acá. La primera que ustedes ven. Ese microfilamento o filamento de actina tiene la particularidad de que se desintegra fácilmente. Ya vamos a ver a dónde los voy a encontrar. Después tenemos los filamentos intermedios, que son los que están en el medio, que están formados por proteína de tipo fibrosa. Y la particularidad que hay es que, dependiendo de la célula, es el tipo de proteína fibrosa que lo forma. Y estas tienen la particularidad de que no se desintegran fácilmente, entonces lo encuentro en lugares que están sometidos a tensión. Y tienen un diámetro intermedio, de entre 7 a 11 nanómetros. Y los más gruesitos son los microtúbulos, que son los terceros que ustedes tienen ahí. Estas bolitas que ven ustedes ahí verdes, en realidad es una proteína que se llama tubulina alfa y tubulina beta. Son proteínas globulares. Y los microtúbulos también se desintegran fácilmente de la membrana, es decir, son estructuras que se desintegran fácilmente. Ahora, ¿a dónde están? ¿Para qué me sirven? Bueno, fíjense, acá les hemos puesto algunas de las funciones o de las estructuras que forman el citoesqueleto. Los más finitos, los filamentos de actina, por ejemplo, me permiten el movimiento de algunos individuos como las amebas. También permite que algunos otros individuos tengan pseudópodos. Pseudópodos significa falsos pies. Son como falsos pies que tienen algunos organismos, que les permite desplazarse. También forman parte, por ejemplo, de nuestras microvellosidades intestinales. Para el que no sabe, nuestro intestino tiene vellosidades, que son como prolongaciones en forma de dedo que tenemos en el intestino, que nos permite absorber los nutrientes. Bueno, las microvellosidades están formadas por estos filamentos. También, en la célula animal, interviene en el proceso de división celular.
¿Cómo? Las células animales, cuando se van a dividir, la célula se alarga, se estrangula y se separa en dos. En ese estrangulamiento intervienen estos filamentos de actina también. Y por último, en algo que por ahí les suene más, porque los van, se los tocan, los filamentos de actina forman nuestros músculos, junto con otra proteína que se llama miosina. Entonces, intervienen también en el proceso de contracción muscular. Los filamentos intermedios, como les dije recién, están en lugares que necesitan o que están sometidos a tensión mecánica. Por ejemplo, lo voy a encontrar formando la lámina nuclear. ¿Qué es la lámina nuclear? Es como una estructura que se encuentra por dentro de la membrana nuclear y que permite que el núcleo mantenga la forma. Y por último, los microtúbulos pueden formar cilios y flagelos, que son estructuras que permiten que la célula se mueva, que ya lo vamos a ver. Interviene en el proceso de división celular, también lo vamos a ver, y me interviene en el transporte y movimiento de las organelas y de las vesículas. ¿Se acuerdan que yo recién les dije que las vesículas se podían mover hacia la membrana, hacia afuera? Bueno, estos microtúbulos son los que intervienen en ese movimiento de las organelas y de las vesículas. Entonces, como les dijimos, todas las células tienen algún tipo de movimiento, todas. Ya sea porque tienen una estructura que les permite moverse, les doy un ejemplo, los espermatozoides tienen cola, que es un flagelo. Pero también las estructuras pueden moverse por montaje de proteínas contráctiles. Por ejemplo, nuestros músculos, chicos, se mueven porque hay una contracción de proteínas que son la actina y la miosina en nuestro caso. Todas las células tienen algún tipo de movimiento, ya sea de la célula o de sus organelas. Entonces, como yo les dije, nos vamos a concentrar en las estructuras que forman los microtúbulos. La primera estructura que vamos a ver son los cilios y los flagelos. Los cilios y los flagelos tienen una estructura como la que ven ahí. Esos palitos que ven verdes son los microtúbulos, son como tubos huecos. Si se fijan bien en la estructura que les estoy mostrando, tienen un par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares de microtúbulos y 2 microtúbulos en el medio. Por eso la estructura se le llama 9 más 2. Estos flagelos y cilios están rodeados por una membrana, que es la membrana plasmática. ¿Y qué más encuentro? Encuentro una estructura que ahí está pintada de celeste, que se llama rayo, y si me fijo bien, los microtúbulos del exterior están conectados como por unos bracitos, que están pintados de rojos acá. Esos bracitos son proteínas que se llaman nexinas, que me unen los microtúbulos externos, los pares de microtúbulos externos, unos con otros. Entonces, esta es la estructura de un cilio y de un flagelo. Miren, ¿quiénes tienen cilios y flagelos? La mayoría de las células animales, los protozoos, también lo encuentro en las células sexuales, por ejemplo, de algunas plantas como los helechos. ¿Quiénes no tienen cilios y flagelos? Las algas rojas, los hongos, las plantas con flor, y los gusanos, un tipo de gusano en particular, que se llaman nemátodos, que ya los vamos a ver cuando veamos Reino Animalia. Entonces, esta es la estructura de un cilio y un flagelo. Sumado a esto, existe una proteína que se llama dineína ciliar, que se le dice que es una proteína motora. ¿Por qué? Porque para yo mover esta estructura necesito ATP, necesito energía. Y la proteína esta, la dineína, lo que hace es funcionar como ATPasa. Me hidroliza el ATP para que yo lo pueda utilizar para el movimiento de estas estructuras. ¿Y cuál es la diferencia entre un cilio y un flagelo? Porque si bien la estructura es la misma, ¿cuál es la diferencia? Los flagelos son más largos, mucho más largos,
y generalmente hay pocos. Por ejemplo, la cola del espermatozoide es un ejemplo de un flagelo. Los cilios son como pelitos cortitos, son más cortos y generalmente hay mucha más cantidad. ¿Y dónde los voy a encontrar? Los voy a encontrar, por ejemplo, en el tapiz respiratorio. Nuestro sistema respiratorio tiene cilios, son como mini pelitos. ¿Qué permite eso? Que cuando una sustancia ingresa, esos cilios se baten, se mueven y tratan de que la sustancia se expulse. Lo mismo pasa en el oviducto de la mujer, en las trompas de la mujer. Esos cilios se mueven, se baten y permiten que el ovocito, ya lo van a ver, no se preocupen, vaya avanzando. Entonces son como mini pelitos que me permite que las sustancias o una partícula determinada se desplace sobre ellos. Esos son los cilios. En cambio el flagelo es una estructura más larga y permite que las células se desplacen. ¿Alguna duda hasta acá de los cilios y los flagelos? Chicos, ¿alguna duda que me quieran preguntar? No. Bien, les hago una aclaración. Las células procariotas también tienen flagelos que les permiten desplazarse, pero la estructura del flagelo no es así. No tienen esta estructura. No tienen membrana, de hecho, ese flagelo, y tampoco está formado por microtúbulos, sino que está formado por una fibrilla única y no están rodeados por membrana plasmática. Ya los van a ver cuando veamos Reino Monera, pero para que se den una idea, las bacterias también tienen flagelos que les permiten desplazarse, pero no tienen esta estructura como los nuestros. Otra estructura que forman los microtúbulos son los centriolos y los cuerpos basales. ¿Qué pasa con los centriolos y los cuerpos basales? Tienen una estructura también formada por microtúbulos, pero fíjense, dice 0. ¿Qué significará 0? El otro era 9 más 2. ¿Qué significará 9 más 0? Que no tiene el par en el medio. Muy bien, que no tiene microtúbulos en el medio. Los centriolos y los cuerpos basales tienen 9 tripletes. 3, 3, 3, 3, 3, 3. 9 tripletes de centriolos y no tienen ningún, 9 tripletes de microtúbulos, perdón, no de centriolos, y ningún microtúbulo en el medio. Y una característica de los centriolos es que generalmente los encuentro de a pares, de a dos, y ya van a ver qué función tienen. Pero sí me interesa que entiendan que acá no son más pares, sino que son tripletes de microtúbulos y no hay ninguno en el medio. Miren, si bien los cuerpos basales y los centriolos tienen la misma estructura, cumplen funciones distintas. Los cuerpos basales, basal viene de base, se encuentran en la base de los cilios y de los flagelos. ¿Y qué función cumplen? Intervienen en la formación de los cilios y los flagelos. En cambio, los centriolos forman parte o intervienen, mejor dicho, en el proceso de la división celular, porque organiza una estructura que se llama uso mitótico. Ya lo vamos a ver, ya les voy a mostrar una imagen. Pero la función de los dos, por más que los dos tengan la misma estructura, no es la misma. Como les dije, los centriolos están generalmente de a pares y formando un ángulo recto. Y intervienen en el proceso de la división celular. Ahora les voy a compartir una imagen para que entiendan a qué me refiero. Esperen un minutín. Ahora les comparto una imagen. Esperen. Acá. Ahora les comparto una imagen para que vean el tema de los centriolos. Avísenme, por favor, cuando la estén viendo.
Ahí se ve, profe. Bueno, esto que tienen acá es una célula en división. Eso que ven en el medio, que parecen mariposas o cruces, son los cromosomas de la célula. A mí no me interesa en este momento esto, ya después lo vamos a ver. Lo que me interesa es que vean que cuando la célula se va a dividir, aparecen estos como hilos que recorren la célula de una punta a la otra, que se llama uso mitótico. Esos hilos que me recorren la célula de una punta a la otra se llaman uso mitótico y también está formado por microtúbulos. Pero además, en los extremos de la célula, encuentro algo como pintado de rosadita, rojito, y me dice la flecha centrosoma. Eso es una región de la célula, el centrosoma, a donde encuentro a los centriolos. Miren, ahí están dibujados los centriolos y están de a pares y formando un ángulo recto. ¿Para qué sirven estos centriolos? Para organizarme estos hilos que se llama uso mitótico. Por eso decimos que los centriolos intervienen en la división celular, porque en realidad organizan estos hilos que es el uso mitótico. ¿Se entiende, chicos? ¿O más o menos? Díganme y lo vuelvo a explicar. No se preocupen tanto por el proceso de división porque lo van a ver en unas unidades más adelante. Lo que a mí me interesa que entiendan es la función de los centriolos nada más. Pero si no les muestro una imagen es como que ni siquiera por ahí saben a dónde están ubicados. Dani, ¿puedes volver a explicar la imagen? Pues, esta imagen te representa una célula en división. En esa célula en división, en el medio, tenés los cromosomas. Para que la célula se divida correctamente, te tiene que quedar dos células con igual cantidad de cromosomas. Entonces, cuando la célula se va a dividir, aparece una estructura que solo aparece cuando la célula se va a dividir y después desaparece. Que son estos hilos que ves, que se llama uso mitótico, que también está formado por microtúbulos. Pero esta estructura que ves, estos hilos, solo se forma cuando la célula se va a dividir y después desaparece la estructura. Y si se vuelve a dividir, vuelve a aparecer. Pero además, en los extremos de esa célula, encuentro una región, una zona, que se llama centrosoma, que es a donde están los centriolos. Si te fijas ahí, los centriolos aparecen como bastoncitos, como palitos, y han querido como dibujarlos en un ángulo recto. ¿Para qué están los centriolos ahí? ¿Para qué me sirven? Porque los centriolos lo que hacen es organizarme a esos hilos, a ese uso mitótico, mantenérmelo separado, mantenérmelo organizado, para que la división celular, sobre todo la división del material genético de los cromosomas, esté bien. Porque si, por ejemplo, vos acá tenés 4 cromosomas y le queda a una célula 1 y a otra 3, no quedó parejo. Entonces, ese uso mitótico que se forma te permite que las dos células que van a surgir tengan la misma cantidad de material genético. ¿Viste que te están mostrando como que dos se están yendo para un lado y dos se están yendo para el otro? Eso es porque te quieren como mostrar que en los cromosomas están yendo como la misma cantidad para cada lado. Entonces, los centriolos que tenés en la punta te organizan esos hilos que se llama en realidad uso mitótico, que como te dije al principio, aparecen cuando se va a dividir la célula y después desaparecen. No es que la célula tiene esos hilos permanentemente. Solamente aparece esa estructura, el uso mitótico, cuando la célula se va a dividir. Nada más. ¿Se entendió mejor ahí? Sí, ya entendí. Gracias. Bueno, ¿alguna duda de lo que hemos visto? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Se entendió bien? ¿Alguna imagen que quieran volver a ver de la célula? Bueno, miren, lo último, esperen que les dejo de compartir lo que les estoy compartiendo, y les comparto la parte final. Ahora les vuelvo a compartir el Power que estábamos viendo.
Avísenme porfa cuando se vuelva a compartir. Ahí está, creo, ¿verdad? ¿Me están viendo? Sí. Miren, tendrían que ver la diapo que dice cultivo de células. ¿Se ve? Sí. Bien. Esto tienen ustedes en un recuadrito al final del apunte, al final del cuadernillo, perdón. ¿Qué es esto? Cuando nosotros queremos investigar, chicos, células, ya sea un tejido o bacterias, tenemos que hacer un cultivo de esas células. Por ejemplo, si yo quiero analizar, les doy un ejemplo, si algo tiene bacterias de determinado tipo, yo lo que tengo que hacer es un cultivo de esas bacterias. Ejemplo, puedo, por ejemplo, a una persona hisoparle la boca, la garganta, y fijarme si esa persona tiene determinada bacteria. Con la muestra que yo le extraigo a esa persona, tengo que hacer un cultivo. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es tratar de que las bacterias que estén ahí sigan vivas, o muchas veces lo que se busca es que se reproduzcan, para poder verlas en un microscopio. Entonces, necesito que tenga las condiciones óptimas para que ese cultivo se mantenga. Por ejemplo, que tenga los nutrientes para que crezcan, que tenga la temperatura óptima, que tenga el pH adecuado, que tenga la humedad adecuada. Entonces yo de esa manera armo un medio de cultivo con lo que quiero analizar, porque si eso se reproduce lo puedo ver mejor. Les doy un ejemplo. En microbiología, muchas veces lo que se hace es, se cultivan bacterias en determinadas condiciones y según lo que se obtiene, se comprueba si es una bacteria u otra. Por ejemplo, si la bacteria forma colonias de color rojo, es determinada bacteria. Entonces, si la bacteria forma un halo alrededor, es otra. Entonces, los cultivos nos permiten a nosotros investigar, nos permiten a nosotros observar eso que queremos analizar. Pero existen dos tipos de cultivos, los primarios y los celulares. El cultivo primario es el primer cultivo que vos tomás, es decir, la muestra que tomaste directamente del organismo. Me hicieron un hisopado de la lengua, ese es el cultivo primario. Ahora, muchas veces, a partir de esa muestra, se hacen como submuestras. Entonces a eso se le llama línea celular. Son subcultivos a partir del cultivo primario. Les repito, esto es como un anexo que tienen ustedes, porque está en una de las páginas que el Curtis dice que tienen que leer. En realidad lo que nos importa acá, o lo que interesa acá, es como un dato anexo, porque no es que les van a ir a hacer ir a un laboratorio, porque cuando entren a la facultad van a ir. Pero sí que las células, en general, necesitan determinadas condiciones. Si yo quiero analizar ese tejido, necesita determinadas condiciones para mantenerse. Si yo quiero analizar un tejido de la piel o tejido de la boca, y yo lo saco hoy y no lo mantengo en un cultivo, esa muestra no me sirve más. Entonces, necesito darle las condiciones adecuadas para que la muestra me sirva, porque si no, no me sirve. Entonces, cuando yo digo un cultivo, lo que yo hago es mantener esa muestra que extraje en condiciones adecuadas para que si hay algún microorganismo, por ejemplo, supongamos que quiero analizar bacterias, las pueda ver. O si quiero analizar un determinado tejido, porque quiero ver, por ejemplo, si esas células tienen algún tipo de anormalidad, porque puede llegar a tener un cáncer, necesito esa muestra mantenerla adecuada. ¿Sí? Puedo, por ejemplo, extraer muestra de una determinada estructura. Les doy, por ejemplo, un ejemplo muy común que se hace. Cuando las mujeres se hacen la colposcopía y el papanicolau, se extrae una muestra. Esa muestra, ese raspado que se hace,
es para después analizar si las células que están formando el útero están bien, si no hay alguna normalidad. Entonces, para que esa muestra a mí me sirva, yo tengo que hacer un cultivo. Y lo tengo que cultivar en las condiciones adecuadas, para después poder analizarlo. ¿Se entendió? Sí. 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 ¿Cómo es el cultivo primario? El cultivo primario es el que apenas extraes, el que ¿Entendés? extraes el organismo. Ese es el cultivo primario. Ok. Bueno, entonces hasta acá llega la teoría de la unidad número 2.